El ser humano a lo largo de la historia ha estado en constante investigación. La intriga es un valor intrínseco y ha permitido el progreso de las sociedades como consecuencia de los estudios realizados. Estos son enriquecedores cuando revelan las causas profundas, lo oculto y misterioso. Chomsky, Jacobson, entre otros, son algunos de los buscadores del oculto, los que vieron más allá y revolucionaron la lingüística. Para que en la actualidad podamos tener al alcance de nuestras manos toda esa información obtenida hace decenios atrás, ha sido necesaria la comunicación y el lenguaje. En su sentido más simple, muchas de las cosas que sabíamos cuando éramos pequeños eran obtenidas gracias a una fuente cercana, nuestros padres o abuelos. Entonces, folclóricamente, Marianita sabía que no debía quedarse despierta hasta altas horas de la noche porque si no vendría el cuco, una criatura ficticia asustadora de niños popular en varios países latinoamericanos. Esto evidencia que la cultura está estrechamente relacionada con el lenguaje. Chomsky toma este referente como ejemplo estrella de la naturalidad del lenguaje. Es fácilmente captado por los niños. Esto sucede según Chomsky porque el lenguaje es natural e innato. Este sistema era aceptado hasta que surgió el romanticismo y se empezaron a estudiar otras lenguas. Así se dio una crisis en la lingüística, que hasta entonces se asumía como universal, a la cual Herder y Humboldt describieron como poseedora de una estructura distintiva propia. Saussure se convierte en el pionero de la lingüística. Sus ideas revolucionarias empezaron su florecimiento a finales de 1880. En su cátedra en la Universidad de Ginebra expone sus ideas, luego materializadas en su manuscrito de la esencia doble del lenguaje y cursos de lingüística general entre 1906 y 1911. Saussure desarrolla una ciencia que estudia los signos y sistemas de signos llamada semiótica. La Escuela de Praga, constituida formalmente en octubre de 1926, destaca inicialmente de la mano de Roman Jakobson, quien definía la comunicación como la exteriorización de la intención del humano de expresar sus emociones y transmitir conocimientos propios. Jakobson es quien manifiesta que la comunicación posee intencionalidad dependiendo de su función. Las funciones del lenguaje por Jacobson. Para Jacobson, la intencionalidad o intencionalidades del lenguaje se refleja en las que ha designado función. En primer lugar está la función expresiva o emotiva. La atención se centra en la emoción y actitud del emisor del mensaje. La función apelativa o conativa. El emisor trata de influir en el receptor esperando una respuesta. Está presente, por ejemplo, cuando pedimos, ordenamos o prohibimos algo. Se puede hallar en anuncios publicitarios y en el lenguaje coloquial también. La función poética. Esta función resalta la esteticidad del mensaje. La función fática o de contacto. Los mensajes quieren alargar o cerrar un canal de comunicación emisor-receptor. Es habitual en charlas cotidianas. La función metalingüística. Hablamos sobre lengua haciendo uso de esto. Tanto se halla en academias, diccionarios, etc. La función representativa o referencial hace referencia a un determinado campo. No posee los recursos lingüísticos que sí tiene el resto de las funciones. El mayor legado del estructuralismo hace referencia a la fonética. En lugar de reconocer y enlistar los sonidos presentes en el lenguaje, la Escuela de Praga estudió su relación. Así determinaron que los sonidos pueden estudiarse, contrastándolos con otros. Estos sonidos fueron determinados fonemas, los sonidos que emitimos al pronunciar distintas letras, y que si cambian puede cambiar el significado de una palabra. Por ejemplo, los sonidos de P y B representan distintos fonemas, y al usar alguno de los dos, la palabra cambia radicalmente. En Francia, Antoine Millet e Émile Benveniste continuaron el legado de Saussure. El segundo fue autor del destacado vocabulario de las instituciones indoeuropeas, que se encuentra en los tomos 1 y 2 de Problemas de Lingüística General, el que después serviría de inspiración para estudios de ciencias humanas en general. Tratamiento del concepto de signo a lo largo del texto. El signo se define como la unidad constituida por la forma de la expresión y la forma del contenido. Todo mensaje, todo texto y por extensión todas las lenguas naturales se organizan en función de interdependencia. Significado es el concepto o idea que se le da a una palabra. Significante es la palabra misma, formado por los signos lingüísticos. Ejemplo: significante, música, M-U-S-I-C-A. Significado, combinación de sonidos melodiosos. Lengua, lenguaje y habla. Lenguaje es la capacidad de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Lengua es el sistema de signos, orales o escritos, que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. Ejemplo: lengua española, lengua inglesa.
El habla es la forma particular en que cada persona se comunica. Relación entre la lingüística y la semiótica. Para definir una relación entre lingüística y semiótica, tenemos antecedentes que sirvieron como base, como por ejemplo las ciencias naturales. Entonces, bien, ¿qué relación tiene la lingüística con la semiótica? Saussure plantea que la lingüística está constituida por todas las manifestaciones del lenguaje humano. La semiología o semiótica es una ciencia cuyo objeto de estudio son los sistemas de signos englobados en la lingüística. Durante la formación de un profesional en el campo de la comunicación social, la lingüística es crucial debido a factores como la globalización. Vivimos en constante cambio y más aún en estos tiempos en que la tecnología es el eje principal de cada individuo. Es nuestro deber el buen uso de la lengua, estrategias de conocimiento léxico y dominio de las competencias comunicativas.